Bienvenidos a Fallón, provincia de Zaragoza. Como ya sabréis, este es el último capítulo de esta segunda temporada. Y para ello nos hemos vuelto a casa, para recrear nuestro tema predilecto, la Guerra Civil Española. Más concretamente, la contienda más conocida, que lleva por nombre el río que veis a mis espaldas. Atentos, guripas, que vamos a recrear la batalla del Ebro. Da gusto sentirse en casa de nuevo y ver caras conocidas. El cruce del Ebro en Fallón es una recreación que atrae a numerosos apasionados de guerra civil de todo el país. Lo que pasa es que tendremos que lidiar con el extremo calor. Refresquémonos y a la carga, que aquí hay mucho que ver. De poesía en el frente del Ebro. Irá a cargo de las milicias de cultura, que están en todos los sitios de lucha para atraer la cultura y el conocimiento a todos los soldados. ¡Viva la República! ¡Viva! Esto es el frente. Aquí no hay el menor asomo de juego. Es subir y bajar cañones por lomas atónitas de miedo. Es aguantar cuchillos y cascos sin moverse del parapeto. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decirme en el alma ¿quién levantó los olivos? No los levantó la nada, ni el dinero ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor. Empieza a vivir y empieza a morir de punta a punta, levantando la corteza de su madre con la yunta. Empieza a sentir y siente la vida como una guerra y a dar fatigosamente con sus huesos en la tierra. Muy buenas. ¿No estaremos ante un Ford A del 32? No exactamente, este modelo es de 1928. Bueno, andaba yo encaminado. Por ahí. Bueno, pero se le ve muy nuevo para ser del 28. Bueno, nuevo, la verdad es que no lo es y está bastante cascado. Se le ha hecho un lifting. Y lo que es casi para mí más importante es que cuando se compró, yo ni tan solo lo había visto. Y se compró de una forma bastante impulsiva. ¿Lo compramos? Sin saber cómo estaba, podría estar en el bloque partido y el bloque estaba bien. Estaba lleno de cacahuetes dentro para que os hagáis una idea de cómo estaba de abandonado. Dentro de los colectores había cacahuetes de los ratones. No quedaba nada de tubos ni nada, pero estaba entero y estaba todo. Desmontamos todo, sacamos cajas, sacamos cabina, sacamos motor y el camión, o lo que entonces era el camión, se quedó con el chasis y 4 troncos. Y ahí fue como empezamos a restaurarlo. Bueno, entonces entiendo que sois mecánicos. No. Ni mucho menos. No, yo soy informático. Yo soy electricista y tengo nociones de mecánica. La verdad es que se le ha hecho muy poca cosa de este camión. Aunque sean 5 años de trabajo, muchísimas horas, porque él se ha pasado un montón de horas rascando. Soy rascador. Le hemos sacado ahí el título de rascador y pintor. Bueno, yo os quiero felicitar porque os ha quedado chapó, ¿eh? Y a ver si luego en la batalla lo vemos rular un poquito, a ver si lo vemos en movimiento. Venga, gracias. Hasta luego. Si os parece, ahora vamos a aprovechar para ponernos un poco en situación. Verano de 1938. Tras salir victorioso en la batalla de Teruel, el Ejército Nacional avanzó hacia el Mediterráneo, alcanzando las playas de Vinaroz el 15 de abril. De esta forma, el territorio republicano quedaba partido en dos. Franco decidió entonces moverse hacia Valencia y privar así a Madrid de los recursos llegados por mar. Para evitarlo, el Estado Mayor republicano, con Vicente Rojo a la cabeza, preparó un ataque al margen derecho del río Ebro, defendido por el cuerpo de ejército marroquí de Yagüe. Además de aliviar la presión sobre Valencia, con este ataque el gabinete de Negrín pretendía alargar la contienda ante la posibilidad de que estallase la guerra en Europa y obtener así al fin el apoyo de las democracias. El día D se fijó en la madrugada del 25 de julio de 1938. El ataque principal buscaría la toma de Gandesa. Al sur, las acciones se centrarían en Amposta y al norte en la zona comprendida entre Mequilenza y Fallón. Hablando de Fallón, volvamos a ver qué se cuece por la recreación. Bueno, guripas, ¿qué os esperabais? ¿Que por estar en España no iba a haber subtítulos? Os doy un segundo para activarlos, porque estamos con Richard y Bob, de Reino Unido, recreadores de Guerra Civil Española.
¿Cómo es posible? About 11, 12 years ago, a group of guys who had been fighting the English Civil War in the 17th century for probably the best part of 10 years were starting to look for something new, and they discovered, each of them, that they had this interest in the Spanish Civil War. In fact, one of our greatest honours, one of the international brigaders, Bob Peters, came along and said, "Those were the trousers I used to wear." Now, you don't get that if you're reenacting the 17th century. For me, it's a little bit more basic. I was an English Civil War reenactor for about 10 years, and I stopped doing it and did other things. And after about 10 years, I was becoming nostalgic for reenactment. And I was looking for maybe a different period to do. And I've always been a lefty, or de la izquierdas, no? I was looking for a period, for example, where I could smoke and drink coffee. And I'd always loved the music from the Civil War. I read an article in a magazine about La Columna. It seemed like natural. As soon as I found that this group existed, I phoned them up and I said, when can I join? And also, it's something in the UK that many people forget. You speak to most English people, and to them, Spain, you just go for your holidays. World War II didn't start in 1939, it starts in 1936, and it tends to, obviously, in Britain gets overlooked because suddenly World War II comes along, and we felt that something needed to be done to commemorate, originally the International Brigaders, the 2,500 men from Britain and Ireland who went out to fight, but then also, as we got involved, we discovered more connections. The whole Aid for Spain, the great charity movement to raise millions for Spanish relief. The single largest number of refugees ever come to Britain, one single lot with the Basque refugee children, 4,000 who came in 1937. So there are all these stories that we thought needed telling. Los brigadistas internacionales también componían el Ejército del Ebro, una enorme fuerza compuesta por unos 100.000 hombres a las órdenes del teniente coronel Modesto. Por cierto, ante la falta de reclutas en Cataluña, se tuvo que llamar a filas al reemplazo de 1941, es decir, jóvenes de entre 17 y 18 años que pasaron a la historia como la Quinta del Biberón. Las fuerzas republicanas cruzaron el río, primero en barcas y luego montaron pontones para el cruce de tanques y material. Avanzaron con éxito, ya que Franco se vio obligado a traer fuerzas del frente de Levante, pero también a la Legión Cóndor, encargada de destruir puentes y pasarelas. Otro sistema empleado fue la apertura de embalses. El 6 de agosto se lanzó la contraofensiva nacional, rompiendo el sector que nos atañe, Fallón, de forma que las fuerzas republicanas tuvieron que cruzar el río en retirada. Pero apenas se avanzó en el sector principal, el de Gandesa, y la batalla se estancó a mediados de septiembre. Convertida en una guerra de desgaste, la República llevaba las de perder. El 30 de octubre comenzó la contraofensiva final del Ejército Nacional, que hizo retroceder a los republicanos hasta las posiciones anteriores al 25 de julio. Tras casi 4 meses, el 16 de noviembre, cruzaban a la orilla izquierda las últimas tropas del Ejército del Ebro. Ahora presenciemos cómo empezó todo, con una pequeña licencia, ya que esto fue de madrugada. Y otro apunte, para la recreación que vamos a presenciar a continuación, contamos con la generosidad del intrépido corresponsal de guerra Ramón, que nos ha cedido parte de sus tomas, que aportan un gran realismo. Ya está todo preparado para el plato fuerte del día, el pase del río en barca. Ahora faltan brazos fuertes para remar. Vamos allá, vamos a cruzar el Ebro. ¡Atención! ¡Infantería de Marina Republicana! ¡Cada uno a sus puestos! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Venga! ¡Viva! ¡Venga, cojones! ¡Ahí! ¡Viva la República! ¡Unimos a la
¡Arriba, España! ¡Venga, arriba! ¡Quietos, quietos, quietos! ¡Cobertura, cobertura, cobertura! ¡Vamos, cobertura! ¡Al ataque por escuadra! ¡Vamos! ¡Viva la República! ¡Venga, va! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Yo cubro! ¡A saltar! Aguantamos posición hasta último hombre. Nadie se retira. ¿Entendido? Primera fila, no puedes abrir emboscada. ¡Venga! ¡Artillería! Ya están aquí, ya están aquí. ¡Nueva discreción! Aguantamos la posición, venga. Soldados, replegamos posiciones. ¡Cada bala por objetivo, camaradas! ¡Ni un paso atrás! ¡Aguantamos posición, compañeros! ¡Muerte al fascista! ¡Muerte al fascista! Venga, 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 corred los cabrones, pasad los cabrones, superarles. ¡Venga! ¡Comandante! ¡Vamos, corred! ¡Unimos! ¡Venga, vamos! Menudo combate. Damos fe de que ha sido intenso. A continuación, antes de la despedida, se realiza un pequeño acto en recuerdo a los caídos en ambos bandos. ¡Rompan! ¡Filas! Y hasta aquí la recreación del cruce del Ebro en Fallón. Ahora toca recoger bártulos y para casa. ¡Hasta luego, Óscar! ¡Hey! Chao. ¡Hasta luego! ¿Óscar? ¿Óscar Aybar? Sí, soy yo. ¿El director de cine? Sí. Bueno, que sepáis que Óscar acaba de estrenar recientemente una película precisamente sobre el Bajo Aragón durante la Guerra Civil Española. Vamos a ver, ¿tiene o no tiene tirón visual esto de la recreación? La verdad es que sí, es increíble, ¿no? Lo comentábamos esta mañana cuando estábamos aquí, que la mera geografía, o sea, el tipo de pinos o olivos, etcétera, te recordaba las fotos, ¿no? Que las que hemos usado tanto para la documentación, o sea, que es increíble estar aquí realmente. Bueno, tengo entendido que hasta en la película participó algún recreador. Sí, de hecho estamos aquí porque han colaborado mucho. Yo me di cuenta, empezaron muy poco, ayudándonos con muy poca cosa, y me di cuenta del grado de sofisticación que tenían de realismo, ¿no? Conocían muy bien todos los cuerpos, etcétera, y entonces Miguel, que es uno de los que organiza esto, se enrolló muchísimo en la peli y ya empezamos a hablar de venir aquí, ¿no? Y la verdad es que hemos alucinado, no nos imaginábamos que fuera tan increíble esto. Entonces, ¿podríamos animar a las productoras a que cuenten más con los recreadores a la hora de, no sé, atrezo, extras? Claro, hombre, claro, por supuesto, o sea, no solo por el material del que disponen, sino porque saben mucho más que cualquier director artístico español porque dedican su vida a documentarse, ¿no? Realmente es impresionante. Y bueno, para terminar, ¿para cuándo una película que haga justicia a la batalla del Ebro? ¿Para cuándo un Salvar al Osador Ryan a la española? Bueno, de momento hace falta que la situación económica cambie bastante, pero bueno, espero que algún día lo haga y espero que sí. Como tú dices, yo siempre digo que queda mucho por contar sobre la Guerra Civil y sobre esta batalla concretamente muchísimo, ¿no? Y espero que algún día se haga así. Ay, guripas, esto se acaba. Ha sido una dura jornada aquí en el Ebro. Y como ya sabéis, este es el final de la segunda temporada. Ha sido un poco más corta de lo esperado, pero esperamos que hayáis disfrutado. Y ahora, para no irnos un poco tristes, os dejamos con tomas falsas. Pues hasta aquí este pequeño... Vale. No me acuerdo ya. Antropóloga de la Academia de las Ciencias. Okay.
para ello nos... empiezo otra vez. Toma. Para pronto... Ok, again, sorry. Última. Pero bueno, habrá que buscar gente otra vez. Que hayáis disfrutado deseando, vale. Última. Voy. Nos vamos a despedir a lo grande. No, nos movemos a trofeo. Joder. Vale. Jolera. Bueno, guripas, que esto se acaba. Esperamos vernos en una posible tercera temporada. ¡Rompan filas!